Bienvenido navegante, desde Ávila, España, te saludamos. Y nos hemos venido obviamente a un reloj, aunque no de los que vamos a hablar, para ilustrar este tema, que es probablemente una de las joyas más sofisticadas, más ingeniosas y también más perdurables de todas las que tenemos. Este vídeo va dedicado, como otras veces, a Hélice, que nos lo ha propuesto. Esperamos dar suficientes normas para saber lucir una joya como es el reloj. Los relojes responden a una fascinación y a una necesidad que hemos tenido siempre los seres humanos, que es la de medir. Por lo tanto, en este caso, una cosa tan difícil como es el tiempo, empezó a utilizarse siempre algún tipo de técnica como este reloj de sol, que desgraciadamente solo funciona durante el día y no siempre las horas duran lo mismo. En tiempo de los romanos había, por ejemplo, 4 horas al cabo del día y obviamente cambiaban con las estaciones. Siempre se necesitó una forma más exacta para medir el tiempo en juicios o en cualquier otro proceso que necesitara eso, una longitud temporal limitada. Por esa razón siempre se han inventado bastantes artilugios, pero quizá el más llamativo de todos se inventó aquí en Europa, que fue la varilla de escape, ese ingenio mecánico que permitía convertir el movimiento ondulatorio en movimiento rotacional. La varilla de escape no se sabe bien cuándo apareció, se sabe que fue en el siglo XIII, pero no está claro ni quién, ni dónde, ni exactamente cuándo, si fue en el 1213, en el 1205, en el 1220, exacta. Lo que sí que se sabe que es al siglo siguiente ya se estaba utilizando para construir los primeros relojes, construir literalmente, no fabricar, porque los tenían que hacer en aquel tiempo los mejores metalúrgicos que había en el mundo, que eran los europeos, en concreto los armeros europeos, los que forjaban y preparaban las armas de fuego, que eran los mejores para hacer esos enormes relojes que a la gente le fascinaba. El primero, al parecer, apareció en Italia, después aparecieron también en Europa, en el resto de Europa, como en España, como en Francia y en otros siglos, y a la gente por lo visto le fascinaba el ver cómo se movía en aquel tiempo una sola aguja e indicaba la hora, ya sea de día o de noche. Es verdad que se atrasaban mucho y que se confundía la gente con facilidad la hora, pero eran los primeros relojes que necesitaban hasta un gobernante. El siguiente cambio aparecería en el siglo siguiente, en el siglo XIV, que fue en el siglo XV, perdón, que fue el muelle. El muelle permitió acumular energía sin necesidad de esos enormes pesos que se movían hacia arriba y hacia abajo para luego convertirlo eso en movimiento rotacional de la aguja. El muelle, ahí ya sí que empezaron los primeros relojes, no de pared, pero casi, con los que los gobernantes europeos se retrataban con ellos, mostrando esa capacidad tecnológica que tenían y que fascinaban a muchos extranjeros que venían a ver cómo una máquina así de pequeñita siempre estaba marcando la hora. En ese momento aparece el primer cambio que va a marcar cómo se lucen actualmente los relojes, que pasó de ser los creadores de esas máquinas, dejaron de ser los metalúrgicos, los armeros, y pasaron a ser los orfebres, los artesanos, los encargados de hacer las joyas. El siguiente gran cambio en los relojes, ya sí tenemos el nombre, ya sí tenemos la fecha, porque fue el gran científico Huygens, que después tendría el nombre para una de las sondas que fueron a Saturno, también uno de sus descubrimientos, la luna Titán, que él inventó el péndulo, que conseguía dar mucha más precisión a la varilla de escape, al conseguir que se moviera solamente en determinadas ocasiones cuando el péndulo estaba en determinado sitio. Ahí ya sí que empezamos a ver una precisión bastante más grande de la que se tenía hasta entonces, pero seguían siendo sobre todo los orfebres los que hacían los relojes. Ya fue prácticamente en el siglo pasado, un poquito antes del siglo pasado, cuando se empezaron a desarrollar esos relojes chiquititos, en principio de bolsillo, que eran unos relojes más o menos grandes para poder llevar esa maquinaria cada vez más perfecta, y después de pulsera. Pero con la llegada del siglo XIX y después del siglo pasado aparecieron
dos inventos que cambiarían las familias de relojes para siempre. Por una parte, en 1839 apareció el buzo completo que recibía aire inyectado desde el exterior, por lo tanto también se inyectaba en el cuerpo, y al subir se producía el accidente de descompresión, que el nitrógeno, que no puede ser expulsado del cuerpo por métodos químicos, se convertía en burbujas y cortaba la circulación al resto del miembro donde se formaban esas burbujas. Bien, para evitar el accidente de descompresión, el camino fue lento y se descubrió que había que ir haciendo paradas, había que tener en cuenta muy precisamente cuánto tiempo se había estado sumergido a la máxima profundidad. Para eso el reloj era fundamental. El segundo es el vuelo. El vuelo con motor tiene un condicionante importantísimo, que es la cantidad de combustible disponible. Para eso hay muchas formas de medirlo, pero un aparato que se movía tanto, que era capaz de hacer tantos movimientos, un medidor de combustible no podía ser preciso. Por esa razón, el reloj ayudaba bastante más. A las dos formas pronto se les ha encontrado una solución muchísimo más precisa. El buceo con el ordenador de buceo, que ya no necesita el reloj, ya tiene unas tablas más precisas y va calculando siempre la presión. Y en los aviones unos medidores mucho más precisos, y ahora con los cazas de quinta generación, cazas de reacción de quinta generación, ya puede ser mostrado en el casco, en el hub o en cualquier otro dispositivo. Pero a pesar de todo, tanto en unos como en otros el tiempo sigue siendo fundamental y la autonomía de los aparatos se mide en distintas medidas y también en tiempo. Por lo tanto, ya a principios del siglo pasado, Omega y Rolex, con los relojes de buceo por una parte, y en otras empresas como Breitling, con los relojes aéreos, los relojes para la aviación por otra, habían empezado a marcar dos familias diferentes en estas joyas auténticas de precisión. Por una parte estarían los relojes de vestir, los que se llevaban para saber la hora, y como joya cuando una persona va vestida o bien vestida. Y por otra parte, esas herramientas de precisión para esas profesiones que de no llevarlas podrían ser muy peligrosas. Por ese motivo existen dos tipos de cadenas y dos tipos de relojes, por decirlo así, a grandes rasgos. Por una parte estarían los relojes de vestir, los relojes para lucir con saco, con corbata, con terno y ya incluso con smoking. Y luego ya el frac y el chaqué deberían llevar el reloj de bolsillo, pero bueno, también es verdad que se llevan con relojes de pulsera. Esos serían los relojes que no son de cadena metálica. Por lo tanto, yo este reloj no lo debería llevar. Para llevar el saco, el terno y demás prendas de gran formalidad, lo suyo es llevar la correa de cuero. Y cuanto más oscura la correa de cuero, más apropiada. Por lo tanto, el frac y el chaqué deberían llevar una correa negra totalmente, a ser posible sin ningún retoque ni ninguna costura. Las otras prendas sí que pueden llevar costuras o llevar la piel del animal, suponiendo que sea de algún reptil, por ejemplo. Y cuanto más clara, menos elegante. Por lo tanto, la correa negra es la más elegante, la correa marrón la que menos. Siguiendo esta misma línea, los relojes deportivos, aquellos que tienen unas esferas muy grandes y cadenas de plástico, o aunque no sean deportivos, pero sí que llevan las cadenas de plástico, no son para vestir con ninguna prenda formal o semiformal, si se me apura. Eso sería más para la vestimenta de sport, aunque en mi opinión una cadena metálica suele quedar mucho mejor cuando se llevan jeans, también llamados vaqueros, u otro tipo de prendas. Bien, respecto al ancho, ¿cuál es el ancho correcto? López Galiacho, os vamos a dejar el vínculo a su artículo abajo en la descripción, recomienda que nunca se pase de 38 milímetros la anchura de lo que es la esfera. Ese sería el ancho máximo para un reloj elegante, ya sea de máxima elegancia o ya sea un poquito menos, pero siempre para vestir por lo menos con corbata, las indumentarias que llevan corbata. Por lo tanto, a unos 38 milímetros de ancho. Y eso sí, cuanto más alta la esfera, menos elegante. Es inversamente proporcional. Por eso, cuanto más elegante queramos ir, deberemos llevar una esfera mucho más chiquitita. Es por la norma de la separación. Una esfera alta impediría que la manga saliera por debajo del saco americana, llamada Bristol, en otros lugares del mundo hispanoamericano, y la manga quedaría, la manga de la camisa quedaría recogida, siendo asimétrica. Esta bien, pero esta no, porque lo impediría la esfera de la camisa. Por ese motivo, para conseguir que salgan las dos, cuanto más fina, más elegante. Bien, ¿y el color de la esfera es importante? Sí, puede ser importante y mucho incluso, por dos motivos. Uno,
da mucha elegancia al reloj como tal. Por eso las esferas de color oscuras son más elegantes y más apropiadas para las vestimentas de más categoría, como el frac, el chaqué, el smoking incluso. Las esferas de color claro son más para vestimentas menos elegantes, aunque también formales, como por ejemplo pueden ser los trajes grises o los trajes príncipe de Gales. Y también es importante el color de la esfera porque permite combinar al reloj con el gemelo, también llamado mancuernilla. Es decir, que si llevamos un gemelo azul, como es mi caso, una esfera que queda muy bien es una esfera azul. Si llevamos un gemelo de color negro o una mancuernilla de color negro, una esfera que también queda muy bien sería la de color negro, aparte de que, como hemos dicho, dar elegancia. Por lo tanto, ese tema no lo debemos descuidar si queremos tener una pulcritud máxima. Bien, es verdad que en muchos casos se puede llevar un traje azul, como el mío, un terno azul, y llevar cadena o llevar un reloj con esfera blanca. De acuerdo, se puede hacer, pero si queremos cuidar ese detalle, es mejor combinar la esfera con el gemelo y la mancuernilla. Y una pregunta, ¿reloj analógico o reloj digital? En la década de 1970, la industria suiza empezaba a tener miedo de quedar totalmente desbancada por la precisión que iban a traer los nuevos relojes digitales, sobre todo de Japón y también de otros lugares, y que ellos no iban a poder sobrevivir salvo que innovaran. El tiempo nos ha confirmado lo muy equivocados que estaban, porque los relojes digitales han sido prácticamente apartados en su totalidad del mundo de la elegancia y del vestir. Actualmente hasta los ordenadores tienen como el auténtico reloj, el reloj analógico, el reloj de agujas, y han quedado los otros para funciones muy esporádicas de una precisión muy grande, que hay que ver las décimas de segundo o cosas similares. Sin embargo, actualmente están apareciendo otro tipo de relojes conectados con el teléfono inteligente y que nos permiten hacer otras funciones que de momento son todos digitales. El futuro dirá si son nuevamente aparcados por la elegancia de los analógicos o no. Y así terminamos por hoy con esta joya tan antigua y al mismo tiempo tan perdurable, que tanto está cambiando y sigue manteniéndose viva y fuerte, en nuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete si no lo estás ya. Y de todas maneras, a todos, muchas gracias por vuestra atención.